Vi algo que se me hizo muy bonito. Es como si lo hubieran sacado de una serie o una caricatura. Tú lo mencionas, una película. Vi a un montón de estudiantes, niños y niñas o ya adolescentes, iban a las escuelas. Los estaba viendo y las pláticas que estaban teniendo, las emociones que estaban mostrando eran muy padres. Unos estaban corriendo deprisa para llegar al salón para hacer las tareas. Cuando yo entré a la universidad pude tener un poco de eso. Yo a veces llegaba muy temprano y era el primero, o había incluso otras personas que ya estaban ahí. Era muy bonito llegar y socializar. Esa es la palabra clave de aquí, porque algo que lo ves, lo vives y lo ves día a día y lo sientes, se vuelve parte de ti. Cuando llegó la cuarentena, pues todo eso cambió. El nuevo virus SARS-CoV-2 ha causado una severa pandemia a nivel mundial, desatando pánico y alarma universal. Ha colapsado el sistema sanitario en muchas regiones del mundo, causando miles de muertes, afectando a las personas independientemente de su nacionalidad, nivel educativo, ingresos o género. La pandemia del COVID-19 también afectó seriamente a la educación superior, pues las universidades cerraron sus instalaciones y los países cerraron sus fronteras para responder a las medidas de confinamiento. Si bien la comunidad educativa emprendió iniciativas importantes para mantener la continuidad del aprendizaje durante ese periodo, los estudiantes tuvieron que depender más de sus propios recursos para seguir aprendiendo a distancia a través de Internet, la televisión o la radio. Los docentes también tuvieron que adaptarse a los nuevos conceptos pedagógicos y modos de impartir la enseñanza, para los cuales no siempre recibieron capacitación. Esta crisis puso de manifiesto las múltiples deficiencias y desigualdad de nuestros sistemas educativos. Desde la banda ancha y las computadoras requeridas para la educación en línea, a los entornos solidarios necesarios para centrarse en el aprendizaje, hasta la escasa coincidencia entre recursos y necesidades. Los primeros meses sí ponía mucha atención, que era algo que importaba, pero conforme iba pasando el tiempo se me hizo algo muy rutinario y al estar encerrada enfrente de la computadora se empezó a volver muy tedioso y me distraía muy fácil. Creo que aún no me he terminado de adaptar. Sí, creo que he aprendido, pero lo que me ha pasado es que me he desmotivado a veces. Si no tiene mi interés tal cual, es muy difícil que preste atención. Yo te diría que del 100% que debería haber aprendido, yo digo que un 40%. O sea que no está bien. En algunas ocasiones no se le presta tanta atención como se debería al estudiante, debido a que simplemente solamente están pensando en subir un trabajo, enseñar esto. No hay una atención tan personal como lo había antes en las clases presenciales. Otro de los factores que aumentó el descontento de los estudiantes en cuanto a las clases en línea y el confinamiento fue el hecho de que tuvieron que suspenderse las actividades extracurriculares como deportes, artes, etc., para poder acatar correctamente las medidas del confinamiento, lo cual afectó la condición física de varios de ellos. Que a veces comía de más, a veces dejaba de comer, de repente embarnecía, adelgazaba. Hacía más actividad física antes de iniciar la pandemia, mucho más. Y bien, me he mantenido más o menos estable, pero sí hubo un momento donde cambió. No hubo, creo que un par de meses, sino es que un poco más, que mi horario se volteó. Incluso mi cuerpo así ya estaba acostumbrado de dormirme 4, 5, incluso hasta 6 de la mañana. Entonces me dormía hasta que salía el sol y me despertaba tipo 3, 4. Antes de la cuarentena yo ya era una persona con un peso elevado. Sin embargo, sí practicaba alguna que otra actividad física, como por ejemplo ir a caminar, ir a correr. Pero conforme a la cuarentena, el estar encerrado, siento que sí cambió, no tanto mi cuerpo, porque he mantenido un peso estable, pero sí en la realización de actividades físicas. Siento que impactó mucho en mí. Ya no salgo a correr, no salgo a caminar. De lo poco que hacía de ejercicio, ahora prácticamente hago nada.
Sí han habido momentos en los que yo me he deprimido y a veces no sé qué hacer. Yo tengo unas situaciones en casa y sí me han pasado por mi mente las veces en las que quiero dejar la escuela. Un montón de mis amigos han dejado la escuela porque no tienen el estado mental para poder continuar con eso. En los primeros meses de unas clases en línea me sentí como ansioso, sinceramente. Estuve muy estresado todos esos últimos días. Sentí una pesadez en mi cuerpo. A la vez que también sentí como algunos temblores en algunas manos, no sé, tics nerviosos. Poco a poco lo he sabido llevar y sí siento que la cuarentena me ha impactado mentalmente. Miles de estudiantes se vieron obligados a tomar clases desde la seguridad de su hogar hace más de un año, resguardándose de los peligros que la cuarentena acarreó para todo el mundo. No todos han tenido la posibilidad de seguir con sus estudios universitarios. Muchos han presentado problemas para llevar las clases en línea. Dichos problemas van desde la falta de interés hasta el limitado acceso a Internet por cuestiones financieras y de ubicación. Esta problemática se extiende por todo el país por diferentes causas. El acceso a Internet ha sido una de las mayores limitantes para poder seguir con su educación, pues es un privilegio al que muy pocos en México tienen acceso. Me gustaría que se implementaran algunas formas de hacer las clases más dinámicas, ya que en la mayoría solamente está hablando el profesor presentando diapositivas. Me gustaría que hicieran como más interacción con los alumnos o que nos dejaran diferentes actividades, no solo entrar a clases y hacer tareas, sino más trabajos dinámicos. Lo que me gustaría que cambiaran es la forma de trabajar, no el subir solamente tareas tras tareas, sino que se trate de dar una explicación más a detalle en cuanto a las materias y trabajos, tal y como se hacía en presencial. En algunas ocasiones no se le presta tanta atención como se debería al estudiante, debido a que solamente están pensando en subir un trabajo, enseñar esto, no hay una atención tan personal como lo había antes en las clases presenciales. Yo recomendaría que haya más contacto en cámara y que seamos menos personas. Yo siento que así puede haber muy buen resultado. He tenido clase de 1 a 1 a maestro-alumno y me ha ido súper bien. Creo que es en la materia donde voy a salir perfecto, de hecho. Creo que lo único que podría como sugerir los profesores como que evitaran dejar muchas tareas de investigación. Nosotros estamos unas 3 o 4 horas en clases y de ahí pues no podemos apagar la computadora porque tenemos que hacer las tareas de investigación y bla bla, y entonces como estar todo el día en la computadora y pues eso, no sé, llega un punto en el que es un poco molesto. Siento que hay mucho trabajo para los alumnos, que ok, eso debe de pasar, pero no sé si es por los alumnos y también maestros que a veces se desmotivan, que dejan toda la carga, me refiero a muchas tareas o muchos trabajos. Siento que hace falta un poco más de conciencia, no son los únicos maestros que tenemos y que hay que aligerar un poquito las cosas. Sí, fue un poco difícil acostumbrarme al principio. Cuando la empiezas a usar, como profesor empiezas a encontrarle las ventajas y a tratar de subsanar las desventajas. Aprendes a usarla y se le quita lo desconocido y lo difícil. Al no estar en el aula, perdemos mucho del compartir la práctica. Ante la carencia de la práctica, pues se limita el aprendizaje. Pero pues al final de cuentas el alumno que tiene ganas de aprender va a aprender, no, ya sea en línea o sea presencial, y el que no quiere aprender pues ni en línea ni en presencial aprende, es una realidad también. Comparando el trabajo de manera presencial con el trabajo en línea, el aprendizaje es muy deficiente en línea, muy deficiente porque la verdad no se avanza, no podemos explicar o lograr que los jóvenes aprendan como debería de ser, pues. Es muy difícil que se logre ese nivel de atención, ese nivel de explicación a través del medio en que estamos trabajando. Muchos estudiantes que no son de alto rendimiento encuentran en la pandemia y los efectos de la pandemia una excusa para no esforzarse, una excusa para no trabajar, para no tener un desempeño adecuado. Es complicado decir que no se aprende, sí se puede aprender, pero efectivamente en muchos casos realmente no se aprende. En primera, afectó a muchos alumnos que desertaron completamente de la escuela. Ahora que empezó la cuarentena, me he estado dando cuenta que los grupos han tenido un decremento, en este caso, de
3, 4, hasta 5 alumnos de repente, ¿no? La deserción escolar creo que es uno de los mayores impactos que ha tenido la cuarentena en los alumnos. La baja de calificaciones también. La verdad, hay muchos jóvenes que no cuentan con las herramientas ni los recursos económicos para tener un celular o comprar un celular o tener internet. Entonces eso fue lo que más se me ha complicado el trabajo con ellos. El momento en que no estamos trabajando de manera presencial, desde ahí está afectando muchísimo el aprendizaje de los jóvenes. Aunado a eso, el problema de la pandemia ha causado problemas fuertes, graves se puede decir. Entonces los jóvenes se empiezan a sentir mal o a tener problemas, desde problemas de depresión, de estrés, infinidad de problemas, ¿no? Aumenta el estrés, aumenta la irritabilidad. No estamos preparados para hacer este cambio así tan drástico. Por lo que toca la parte académica, no ha habido ninguna ventaja. Yo creo que podemos regresar a clases cuando todo el alumnado y todo el personal de la universidad estemos todos vacunados. Hay mucha plática en la cafetería, en los espacios públicos, en las bancas, en los baños, y no toda la gente tiene los mismos cuidados. Yo encantado, la verdad, que regresáramos a clases porque me gusta mucho más la clase presencial que la clase en línea, pero muchas personas no tienen la cultura como para que sean candidatos para volver a clases presenciales. No tienen esa cultura del cuidado, de la higiene, de preocuparme por otros. No hay esa empatía por la salud de otras personas. Por muchos cuidados que pueda haber, no considero que sea el momento para regresar a clases presenciales. Yo pienso que sí, sería muy importante que regresáramos a trabajar con los jóvenes, teniendo nosotros las precauciones, tomando las precauciones, cuidando esos detalles pues, de las reglas que nos están estableciendo. Entonces yo pienso que sí debemos de iniciar ya. Por supuesto, tomando las debidas precauciones y claro, de manera escalonada, ¿verdad? No con la totalidad de los alumnos en el mismo tiempo. Las instituciones de educación superior sustituyeron con rapidez las clases presenciales con el aprendizaje en línea, aunque a menudo tuvieron dificultades por la insuficiencia de experiencia y tiempo para concebir nuevos formatos de impartición de educación y de tareas. De manera quizá más importante, la crisis expuso la propuesta de valor de las instituciones de educación superior, así como la situación de desigualdad que existe entre las oportunidades a las que pueden acceder los estudiantes en distintos entornos. Hay quienes pudieron tener acceso a oportunidades alternativas de aprendizaje con el apoyo de sus padres y recursos para sustentarlas. Quienes pertenecen a entornos desfavorecidos a menudo se quedaron fuera al cerrar las escuelas. Los estudiantes acuden a las universidades a conocer grandes personajes, a sostener conversaciones inspiradoras con el personal académico, a colaborar con investigadores en el laboratorio y a experimentar la vida social en el campus. Esta ilusión de la vida escolar, que antes era una realidad, hoy es solo eso, una ilusión o un recuerdo que parece lejano.